Hola, mi nombre es Francisco Lindoro, soy originario de la Ciudad de México y actualmente vivo y trabajo en Suecia para Atlas Copco. Bueno, ya escucharon que soy originario de la Ciudad de México. Nací y crecí ahí y realmente nunca me fue muy claro qué era lo que yo quería hacer. En la escuela siempre me gustaron las cosas donde pudieras aplicar lo que aprendías en la escuela y crear una solución práctica, pero había muchas materias donde todo eso podía pasar. Entonces realmente era difícil y sentía un cierto gusto hacia las artes y hacia la fotografía. Entonces llegó el momento en el que tenía que decidir qué era lo que quería estudiar. Y deben de tener en cuenta que yo crecí en los 80s, era la parte donde fui niño, y muchas de las películas que veías, creías que la solución, que las cosas que iban a cambiar al futuro podrían ser los robots. Y esa fue una de las primeras ideas que se me metió. No tenía mucho idea de qué era lo que quería hacer y pensé que esto podría ser una buena oportunidad. Entonces empecé a buscar en la Ciudad de México qué educaciones había que fuera a partir de cibernética, a partir de robótica, pero realmente era una rama que apenas empezaba y ninguna de las educaciones se sentía como que pudiera brindar una opción sólida. Así que tengo un amigo que él estaba muy decidido a estudiar diseño industrial y me empezó a platicar de lo que se trataba, que era el crear soluciones, que tenías una conexión con el arte, que tenías una conexión con la fotografía. Y me pareció que era algo que sonaba interesante. Entonces yo empecé diseño industrial en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, y a través de mi carrera como diseñador, he escuchado a mucha gente que siempre dice, yo desde que era pequeño, yo sabía que quería ser diseñador. Desde que empezaba a dibujar sabía que quería ser diseñador. Y para mí fue una historia completamente diferente. Yo descubriría el diseño a través de mi experiencia. Entonces, la primera parte, mi primer conocimiento acerca del diseño industrial fue a través del mobiliario. Creo que es algo muy común que hacemos aquí en México. Entonces fue mucha onda de mobiliario, de lámparas, accesorios y cosas por el estilo. Entonces me gustaba el poder crear algo y después me gustaba el refinarlo y el intentar romper las barreras de las deficiencias que teníamos en los talleres en la escuela, el poder imaginar algo más a futuro. En el año de 2002, por pura coincidencia, un día prendí la televisión y me encontré un documental acerca de un hombre que se llama Dave Halliday. Es un canadiense que es un ingeniero en mecatrónica que daba clases en Calgary. Y este documental empezaba de una manera muy extraña. Era acerca de las vacaciones de Dave, que había ido a Sri Lanka. Entonces, en sus vacaciones, el objetivo principal era la caminata, el conocer las áreas rurales de Sri Lanka. Y dentro de estas caminatas, tienen que entender que para Dave, su realidad es la realidad de Canadá, la realidad de un país desarrollado. Y cuando él empezó a explorar lo que eran las comunidades rurales de Sri Lanka, entró en shock cuando se dio cuenta que en las escuelas no había electricidad. Él no podía entender cómo la escuela, que es una institución que supone el generar conocimiento y el supone desarrollar las capacidades de la gente, no contaba con electricidad. En vez de electricidad, lo que usaban en ese tiempo en esos pequeños pueblos de Sri Lanka eran lámparas de queroseno o métodos similares donde queman un combustible. Y tomando en cuenta el pasado que tiene Dave, que es un ingeniero en mecatrónica, para él fue una solución clara. La solución estaba justo ahí. Él estaba justo investigando acerca de luces LED y de las maneras en que se pueden cargar con electricidad. Entonces él se dio cuenta inmediatamente de que él podría cambiar la realidad de estas personas, que él podría aportar algo a esta comunidad. Y él empezó a capacitar a las personas de esta comunidad en el desarrollo de estas luces. Él quería que fuera un desarrollo sustentado por la misma comunidad, él no quería estar ahí. Y empezó capacitando a gente de estas comunidades hasta que llegó a construir una pequeña producción que fuera sustentable y que pudiera ayudar a otras comunidades de Sri Lanka. Por este trabajo, él se ganó el premio Rolex. Y durante este documental, hubo un momento que realmente cambió mi visión acerca de qué era lo que podría ser el diseño. Dave llamó a la gente de la comunidad a que viniera a la escuela
y los juntó, era un día en la tarde, y les iba a enseñar de qué era lo que se trataba, qué era su trabajo que había estado haciendo en la comunidad, que no toda la gente sabía. Y él les mostró un par de cilindros que habían estado cargándose afuera, y dentro de esos cilindros apareció luz, algo que nunca habían visto en la comunidad. Lo que me impacta de esta imagen es que este es el momento donde la realidad está cambiando para ellos. Hay gente que se da cuenta del tremendo impacto que esto va a tener en su comunidad, y hay gente que será un proceso más largo. Y esto es algo donde yo quería incursionar, quería dejar la parte de mobiliario y quería crear algo que fuera en ayuda a alguien, el poder brindar algo, el dar algo de regreso a la sociedad. Entonces primero empecé a intentar entender qué tipo de proyectos son los que, estos proyectos humanitarios. Y encontré que una manera de hacerlos es a través de la investigación privada y a través del desarrollo personal. Por ejemplo, este es un ejemplo de Josh Silver, que él creó, su investigación es acerca de un líquido, y ese líquido puede ser bombeado dentro de 2 micas de plástico, y a través de la presión que hace en este líquido puede cambiar la convexidad de los lentes. Entonces es una parte muy técnica, pero si encontramos un área donde haya necesidad, si piensan en países de África donde no hay optometristas, ¿cómo es que puedes darle lentes a una persona? ¿Cómo sabes que esa persona va realmente a tener la graduación indicada? Porque tú le puedes crear un daño nada más por darle unos lentes. Pero en cambio, todo mundo se puede dar cuenta de cuando ve mejor o cuando ve peor. Y a través de este diseño, él pudo cambiar la realidad de estas personas. Después existe otro tipo de maneras de iniciar, que son retos abiertos. Hay fundaciones que avientan un reto al mundo y que dicen, tenemos este problema y queremos una solución. Este proyecto se llama One Laptop per Child, y empezó con el nombre de, era algo así como a laptop under $100 o $100 laptop. Entonces lanzaron el reto y hubo gente que se acercó a conseguir este precio. Entonces se juntó una sociedad, una ONG, con los chicos que habían ganado el reto, y a través de eso desarrollaron este proyecto. Y existe otro tipo muy diferente, que es el que tú tienes un contacto con la industria. Hay una organización que está completamente, que se da cuenta de un problema, que lo ha identificado y que necesita a alguien que lo resuelva. Esta es una estación de lavado de manos que fue hecha para África y es una comisión de parte del Banco Mundial. Ellos se dieron cuenta que simplemente por el hecho de hacer que la gente se lave las manos, la gente va a ser más productiva y va a generar más ingresos para una comunidad. Y simplemente por eso decidieron invertir en diseño. Entonces, bueno, tenía un buen panorama y sabía cómo empezaban estas colaboraciones y cómo podías empezar este proyecto. Entonces, la primera cosa que necesitaba darme cuenta, que la solución no se basara en tecnología, que se basara más en una manera de pensar, en un sistema y en objetos sencillos. Y este fue el problema que encontré. Cerca de 1/3 de las muertes de recién nacidos en África están relacionadas con infecciones. Y esto nada más quiere decir que no tienen el equipo esterilizado necesario para atender un parto. Son imágenes sumamente fuertes, te das cuenta de la realidad que tienen estas personas, te das cuenta de que probablemente han visto un doctor tal vez una vez en su vida y que todo el conocimiento de los partos está basado en esta mujer, en la partera. Ella es la que tiene el conocimiento y es la mujer que es respetada de la comunidad para llevar a cabo esta operación. Entonces, basado en esta idea y en entender el problema, creé este proyecto, que básicamente es un contenedor que aloja un sistema que crea una barrera física y esterilizada y que le da herramientas a la partera para poder realizar esta operación. Hay partes del proceso que ha sido simplificado, como el cortar el cordón umbilical, que en vez de que cuando estás en una sala de operaciones necesitas 4 o 5 operaciones para cortar, necesitas varias herramientas, cortas y después puedes trenzar. Pero aquí simplemente usas esta herramienta, la abres y la cierras y estás listo. Entonces es una simplificación del proceso. Y también está pensado qué es lo que sucede después con el bebé, cómo es que se lo van a llevar a casa, qué maneras de transportación van a tener. Y el proyecto gustó mucho. Estas son imágenes del modelo que fue hecho para las competiciones.
Y este proyecto tuvo muy buena recepción en los concursos. Y mi idea de mandarlo a tantas competiciones no es el hecho de que te den una estampita que puedas poner en algún lugar, sino es la difusión. No, creo que estos concursos de diseño últimamente están sobrevaluados y que la gente nada más se está centrando en los sellos, cuando en realidad lo que necesitas ver es cuál es el beneficio. Y para mí el beneficio era la difusión del proyecto, porque eso es lo que yo quería trabajar, con lo que quería que alguien lo viera. Y eso sucedió a través del Index Awards. Es una ceremonia, es un premio que pasa en Dinamarca, que invitan a todos los finalistas. Y algo que no sabía de Copenhague es que en Copenhague hay oficinas de la UNICEF. Y la base de este concurso es el mejorar la calidad de vida de las personas. Y la UNICEF básicamente hace eso. Entonces tienen mucha colaboración entre ellos dos. Tuvimos unas pláticas y me invitaron a presentar mi trabajo y a presentarme. Me invitaron a participar en un proyecto muy noble, que es la erradicación de la transmisión de SIDA a través de madres embarazadas a los recién nacidos. Entonces, este es un problema que en países desarrollados ya no existe. Hay un tratamiento de retrovirales, nada más son píldoras que que la madre tiene que tomar y que le das una medicación al bebé y es 99.9% efectiva. Pero ¿cómo puedes hacer que esta medicación, cómo puedes hacer que este tratamiento llegue a lugares remotos? Este es el resultado. Necesito pasar por varios proyectos y varias partes, pero algo muy interesante fue que existe mucha discriminación social entre las personas que tienen SIDA. Entonces la gente de la comunidad no se da cuenta de cuáles son las personas que tienen SIDA y cuáles no, porque es un punto de discriminación. Es algo bastante interesante, es que creamos esta estrategia de que todo el mundo tiene que ir al doctor y cuando terminas tu cita con el doctor, pues te da una pequeña hielera. Entonces, si la mujer tenía SIDA, pues sale con su hielera que tiene las pastillas, y si no tiene SIDA, pues sale con una hielera que tenía un refresco. Pero pues todo el mundo salía igual, entonces no había problema de que echaras de cabeza a alguien y que se dieran cuenta. Entonces, fue un proyecto muy interesante. Esta es una imagen de cuando fue presentado en la BBC por alguien de la UNICEF. Y en este momento, yo estaba estudiando la maestría y me ofrecieron varias oportunidades para unirme a la UNICEF. Y era un momento muy difícil de mi vida. Me daba cuenta que si decidía trabajar con ellos, iba a tener que dejar la parte de diseño, porque entonces entras a una parte de logística y tienes que entrar a la distribución y dejaría de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, que era lo que me había motivado en un principio. Así que le tuve que dar las gracias a la UNICEF y dejar el proyecto y decidí centrarme en el diseño industrial, porque esa es la habilidad que en este momento siento que le da sentido a mi vida. Entonces, en ese momento estaba estudiando en Umeå. Umeå está en la parte norte de Europa, es Suecia, y está ahí arriba. Tienen que entender dos cosas fundamentales cuando vives tan al norte del mundo. Los inviernos son crudos y las noches son largas. Y eso tiene una ventaja increíble para los diseñadores. Si estás apasionado acerca de lo que estás haciendo y hace muchísimo frío, las noches son largas, pues te quedas a trabajar todo el tiempo y te dedicas a hacer lo que te gusta. Y estás rodeado de gente que tiene la misma manera de pensar, entonces se crea un ambiente de convivencia muy padre. La fortaleza del programa que yo estudié en Umeå es principalmente acerca de equipo médico y equipo profesional, que es una parte que en México creo que no se toma tanto por la falta de industrias desarrollando este tipo de proyectos. Entonces, Suecia sí tiene una tradición de ser un país muy innovador y creo que esa es la razón que esta educación se encuentra ahí geográficamente. Cuando estudias en esta escuela, haces alrededor de 8 o 10 proyectos al año. Y al final, como en la mayoría de las educaciones de diseño, tu proyecto de titulación es el proyecto con el que vas a intentar encontrar trabajo, va a ser el proyecto que te va a definir por algunos años qué tipo de visión es la que tienes. Y es muy común que este tipo de proyectos busques una empresa de vinculación, porque los gastos son grandes con los modelos y con los viajes que necesitas hacer. Entonces necesitas a alguien que ponga ese dinero.
Yo escogí a una empresa que se llama Husqvarna. Tienen una tradición de hacer equipo de jardinería y tienen una de las mejores sierras de cadena en el mundo. A partir de este conocimiento que generaron con las sierras de cadena y con la jardinería, se han empezado a expandir hacia el equipo de construcción. Y cuando tienes que construir algo, te das cuenta que a veces también lo tienes que destruir. Entonces han empezado a construir robots de demolición. Entonces, si se acuerdan de mi sueño de los robots, pensaba que ahí podía haber algo interesante. Y de hecho, los 2 años pasados a que yo hiciera mi tesis, la gente había trabajado con robots. Entonces pensaba que era una opción lógica para poder realizar ese tipo de proyecto. Yo mandé un brief acerca de un robot para transformar desiertos en tierras de cultivo. Y me invitaron a una junta a presentar mi portafolio, y cuando estábamos discutiendo los briefs me dijeron que Husqvarna no quería ser definida por una empresa que se va a dedicar a la robótica. Esa no es la parte de donde están haciendo el dinero. Entonces buscaban una nueva perspectiva, y me comentaron acerca de la caña de azúcar. Me dijeron: oye, tú eres de Latinoamérica, debes de conocer la caña de azúcar. Aquí nadie sabe nada, no sabemos ni de qué tamaño es, cómo es, para qué sirve. Tenemos un montón de investigación, pero no sabemos realmente cómo digerirla. Y bueno, y si tú vienes de ahí, a lo mejor tú nos puedes ayudar. Y me contaron la problemática que hay gente trabajando aquí 10 horas, que les piden cortar 18 toneladas de caña o 12 toneladas de caña al día, y que hay inclusive gente que muere en los campos por la labor tan intensa. Entonces, esta parte me tocó mucho, y fue el darme cuenta de por qué había empezado con lo de los partos o por qué había hecho lo de la UNICEF. Y creo que era una perspectiva interesante. Y este fue el primer proyecto que empecé a hacer de equipo profesional para usuarios profesionales. Le llaman mucho hardcore industrial design. No es como esta parte de muebles, es como hardcore. Cuando empezamos con el proyecto, mi idea era mucho que, bueno, ya existen máquinas que cosechan la caña de azúcar y que son sumamente eficientes, porque es un problema de escala, es un problema económico. No estaba seguro de que fuera a ser un problema que terminara en diseño. Encontré muchos documentos que se referían a esto, accidentes que pasaban con las máquinas de la caña de azúcar, porque las máquinas solamente tienen 1,5 metros, o a lo mejor pueden llegar a 2 metros de ancho, pero pueden ser 3,5 metros de alto. Entonces te puedes imaginar la inestabilidad que tiene en un terreno donde estás plantando, y a lo mejor no tienes toda la infraestructura para tener el plantío perfecto, o a lo mejor tu plantío ha crecido tanto que se está extendiendo a las laderas. Entonces estos accidentes son comunes, son accidentes sumamente costosos para los dueños de los plantíos, y la gente muere en una cosa así. No creen que hay como mucho de cinturón de seguridad, o que a la gente le gusta usar cinturón de seguridad o cosas así. Entonces, pues es más barato el contratar a una persona y nada más darle un machete y que le dé. Pero el problema es que también las hojas son sumamente difíciles de manejar, porque son sumamente afiladas. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de prenderle fuego al plantío. Se queman todas las hojas, la caña en sí no es afectada porque tiene tanta agua que nada más baja un poco la concentración de agua, pero todavía es perfecta para hacer azúcar o para hacer etanol. Entonces esto genera una cantidad enorme de contaminantes, mata a los animales que viven cerca de los plantíos. Y algo muy interesante, después de que quemas todas estas hojas, existen todos los fertilizantes que están sobre las plantas, y esto ha sido quemado a través de este proceso. Y esta gente tiene que sacar la caña y la tiene que cargar, y se tiene que contaminar con las cenizas y con todos los químicos que están ahí. Entonces, a partir de la identificación de estos problemas, le creé 3 escenarios diferentes a la compañía. Uno, que era lo que ellos más deseaban: querían una maquinaria barata que pudieran empezar a producir pronto, que usara una tecnología que conocieran y empezar a hacer dinero. La segunda era una solución un poco más grande, donde se empezara a pensar en un sistema para la cosecha, donde hubiera una máquina que alguien pudiera manejar, y después existiera un segundo proceso donde se pudiera remover la caña de azúcar. Y existía el escenario ideal, donde hubiera una pequeña máquina de cosecha que pueda ser utilizada por los pequeños o los medianos dueños de plantíos,
y que pudiera darles un mejor futuro. Al final esa fue la dirección que tomé. Me di cuenta también bueno, la compañía estaba pagando mi proyecto, pero que al final a ellos solo les interesa el proyecto por 3 meses después de la graduación, pero yo soy el que me tengo que quedar con ese proyecto, yo soy el que tengo que ir a pedir trabajo y que lo tiene que defender. Y el hecho de hacer algo en lo que no creyera, el hecho de hacer algo que conociera sus debilidades y que sentía que estaban tan expuestas, era algo que no quería tener. A partir de este proyecto, en el año de 2012, hace apenas un año, me uní a una compañía que se llama Atlas Copco. Somos alrededor de 30 diseñadores que estamos en Suecia y somos de 5 o 6 países diferentes. Atlas Copco es un monstruo de la construcción, de la minería, de las herramientas de ensamblaje y de los compresores. Nuestra tarea principal como diseñadores, existe una guía acerca de la forma o de la apariencia que estos equipos necesitan tener. Tenemos más de 30,000 productos en nuestro catálogo. Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, esta parte es de minería y esta parte es de construcción. Y pueden ver que existen ciertas relaciones en el lenguaje formal, en la proporción de color. Pueden entender que estas dos máquinas pertenecen a la misma compañía y eso es algo que incrementa el valor de la marca. En la parte de herramientas no hemos hecho tanto trabajo y pueden ver cómo todavía está bastante separado. Y la parte de compresores, porque son herramientas que nada más están en un cuarto y que a lo mejor van a ser checadas una vez al año, una vez cada 2 años. Son productos que nunca hemos visto en nuestras vidas, presentan retos sumamente interesantes. Este es un camión que se usa para la extracción de hierro de 42 toneladas. ¿Se pueden imaginar eso? Una persona parada a lo mejor llega como por aquí. Y me gusta mucho el hecho de poder ir a visitar a las minas, de poder hablar con la gente que opera estos vehículos y el entender cuáles son los requerimientos, el entender que cada cosa que diseñas necesita tener una razón de ser, que no va a pasar a menos de que tengas una buena razón, de que tengas un buen discurso y que lo puedas defender en una junta. Y hay muchas otras cosas que no te das cuenta a través de... A lo mejor puedes discernir aquí que, bueno, existe un cambio en la superficie, entonces a lo mejor tiene un mejor radio de vuelta, o a lo mejor esta parte está más reforzada, pero ¿por qué la reforzamos tanto? Existen muchas cuestiones que no te puedes dar cuenta. Por ejemplo, algo muy curioso que vi en una visita es que en la mayoría de las minas le piden al conductor que maneje este camión contra la roca antes de dejarlo. Y si no lo hacen, son despedidos. Entonces necesitan manejar el respaldo del camión y dejarlo atrapado con las rocas. Por si existe alguna falla con la suspensión o con las velocidades o algo, que no se vaya a mover y que no vaya a matar a nadie. Y aparte el costo que representaría que un camión de 42 toneladas se accidentara en un túnel que apenas tiene 20 centímetros para cada lado. Entonces toda esa parte creo que es muy interesante el entender los retos de una maquinaria que tiene que ser tan funcional. Pero también esta parte de diseño para profesionales, no deben de pensar que nada más es la parte de construcción o esta parte de máquinas que tienen grasa o que son sucios. Tenemos la parte de equipo médico, que creo que uno de los retos más grandes, tenemos una parte de tecnología, tenemos un reto de tiempo al mercado que son alrededor de 10 años. Tú te pones a diseñar algo y este producto va a salir dentro de 10 años, entonces tienes que entender ¿qué vamos a esperar de la vida en 10 años? Es no solamente del diseño, ¿qué es lo que la gente va a hacer en el futuro? Necesitas tener una visión muy abierta. Pero creo que el problema más grande que tenemos, a comparación de lo que es el equipo de construcción, es que tenemos una herramienta que tiene que ser ocupada por una persona especializada, en una persona que no sabe nada, en una persona que está pasando a través de una situación extraordinaria, que tiene miedo, que a lo mejor piensa que su vida está en peligro. Y creo que en la parte médica es una de las partes donde como diseñadores podemos hacer uno de los más grandes cambios. El entender qué es lo que pasa por la mente de las personas, el entender cuál es la necesidad y el entender cuál es el valor de proponer estas soluciones. Cuando vemos esto a primera vista, podemos pensar, ¡ay, qué bonito! La mamá está abrazando al niño, ¿no? Y puedes decir, pues debe ser como una parte muy padre afectiva. Pero esto también tiene un impacto
en la eficiencia de la máquina. Si la madre está al lado del bebé, probablemente el bebé se va a mover menos, probablemente el tiempo que va a necesitar la máquina va a ser más corto, probablemente el tiempo que necesitas al técnico que opera la máquina también va a ser más corto. Entonces, el brindar una solución más humana, entendiendo el contexto donde va a ser utilizado, va a transformar la manera en que estas máquinas son ocupadas. Este es un proyecto muy interesante de Philips. Crearon esta máquina que es una reproducción de una resonancia magnética para que los niños pudieran jugar antes de que pasaran a sus propias resonancias. Tradicionalmente, la máquina de resonancia magnética es una de las máquinas que asustan más a los pacientes. Solía ser nada más un agujero donde te metían y te dejaban ahí 1 hora y tenías que esperar, y si tenías claustrofobia, pues ni modo, ¿no? ¿Te salvamos la vida o tienes miedo por 1 hora? ¿Qué hacemos? Entonces, independientemente del desarrollo tecnológico que estos aparatos han pasado, ha habido una gran labor de pensar cuál es el escenario donde el usuario va a interactuar con esta máquina. Entonces, a los niños los dejan jugar con esta reproducción de la resonancia, y cada uno de estos juguetes de peluche tiene un tag de radiofrecuencia. Entonces, cuando pasan al juguete a través de la apertura de la resonancia, la máquina sabe qué peluche es. Entonces, le muestra a los niños en esta pantalla la resonancia magnética del peluche. Entonces, los niños pueden ir e interactuar con esta pantalla y el averiguar cuál es el problema que tiene. Entonces, cuando ellos pasan a la resonancia magnética, ellos entienden cuál va a ser el proceso por el que van a pasar. Ya no tienen miedo, entienden que nada más hay que estar ahí un rato y que el doctor va a decir esto es lo que tienes mal y después te vas a sentir mejor. Y aparte de esta preparación al usuario, también existe la experiencia durante el uso de esta maquinaria. Cuando hablamos de este tipo de proyectos, mucha gente empieza a cuestionar cuál es la barrera entre la ingeniería y el diseño, porque son productos tan técnicos, donde hay tantos componentes que definen la manera en que esta máquina se tiene que ver, que a veces es difícil el entender cuál es la diferencia entre el diseñador y el ingeniero. Y bueno, la diferencia básica es el conocimiento que tienen. Ellos estudian una cosa completamente diferente a la que nosotros hacemos, pero la diferencia más importante y lo que yo creo que es fundamental para entender una buena colaboración con ingeniería es el entender cuál es su proceso, porque los procesos son completamente diferentes y son procesos que tienen que interactuar. Cuando empezamos el proceso, esta es la diferencia básica entre la ingeniería y el diseño. La ingeniería va a empezar en un punto, van a definir cuál es el componente clave, y una vez que entienden cuál es el componente clave, van a empezar a definir otros componentes que van a interactuar y van a crear estas conexiones hasta que definen la totalidad del producto. La diferencia con el diseño es que nosotros siempre empezamos de la manera general. Tenemos que entender cuál es el escenario donde este producto se va a ocupar. Inclusive expandimos esos límites para estar seguros que ese es el escenario de ejecución que tenemos, y escogemos cuáles son los 2 o 3 problemas más importantes, y esos son los problemas en los que nos vamos a basar. Tomamos esas 2 o 3 áreas y finalmente podemos terminar un producto. Y es esta diferencia de proceso lo que a veces hace que como diseñadores nos caigamos de la mesa. Empezamos el proyecto y nosotros estamos haciendo investigación, y los ingenieros ya están a mitad del camino y ya están felices porque están consiguiendo el costo, porque van a tiempo con la producción, porque toda esta serie de cuestiones ingenieriles. Y el hecho de ser consciente que esa es la manera en la que ellos van a operar es lo que te puede ayudar a seguir cuál es su proceso, y de la parte de investigación que estás teniendo puedes transferir el conocimiento. De repente hay veces que, no sé, está esta idea como que los ingenieros no entienden el valor. Y yo no estoy tan de acuerdo. Creo que cuando presentas una solución de diseño, los ingenieros ven cuál es el valor. Pero si los ingenieros ya están acabando su proyecto y tú les dices, no, pues tienes que volver a hacer tu chamba, pues tú dirías lo mismo, oye, yo ya hice mi chamba, ¿qué pasó? Entonces, es siempre un trabajo, es un proceso el entender esto, pero el hecho de ser consciente de la diferencia de operación puede hacer que las colaboraciones sean mucho más sencillas.
Y esta diferencia de proceso puede impactar de manera dramática los resultados que tenemos. Puede hacer la manera tradicional. A lo mejor tú podrías decir que las dos máquinas tienen la necesidad o tienen el requerimiento de que el paciente pueda dar algún tipo de interacción a alguien. Y de hecho lo puedes cumplir de la misma manera. Y si ese es tu requerimiento, los dos lo tienen. Probablemente este sea mucho más barato de desarrollar, puedes ocupar la misma maquinaria. Pero esta solución es lo que nos brinda una visión del futuro, lo que nos hace entender que estos objetos existen porque tienen que estar en contacto con los humanos. Existe toda esta parte, he estado hablando mucho acerca de la función y para mí el diseño siempre debe de cumplir una función, pero también el diseño es una parte estética. Tal vez si no han estado muy en contacto con esta parte de equipo profesional o equipo médico, a lo mejor al principio puede ser un poco complicado el entender cuál es la estética, por qué las cosas son tan planas, por qué las cosas a lo mejor pueden ser tan faltas de emoción. Creo que el entender las características estéticas de un producto, el entender de qué está hecho y la manera en que vamos a usarlo, es lo que permite a los objetos el perdurar el paso del tiempo. Creo que si pensamos acerca de las culturas que generan diseño, de los productos que están allá afuera, si pensamos en simplicidad, que para mí simplicidad es una característica súper importante de la belleza, podemos pensar que el diseño japonés es sumamente simple, es sumamente bello. Y hay una parte muy interesante. Ellos consideran que la simpleza es belleza, pero también existe este pensamiento que algo bello es algo que funciona, es algo que es un gusto el poderlo utilizar, es algo que te da capacidades para hacer algo que no podías hacer. Por ejemplo, si vemos esta bolsa, pueden entender que siempre va a estar en el piso, que siempre las tiramos al piso y que siempre es este problema de que están sucias en la parte de abajo. Y el hecho de usar una suela de zapato es simplemente hermoso el entender cómo este objeto va a ser usado y el dar una nueva función. También algo que es sumamente importante para conseguir la simplicidad es el entender cuál es la razón de que este objeto sea creado. Puede haber diferentes objetos que cumplan la misma necesidad, pero siempre el que entiende mejor el contexto va a ser el objeto que va a sobresalir. Esta es una férula que fue usada durante los años 40 en la Segunda Guerra Mundial. Es un objeto sumamente impresionante, muy bien pensado. Tiene una estructura que tiene una articulación en la rodilla. Entonces, si la fractura no es completa, a lo mejor pueden mover la rodilla. Brinda un poco de soporte para que puedan caminar. Tiene una malla en la parte de atrás para que cuando la férula esté en posición, la piel pueda respirar a través de esa área. Excelentemente bien pensada. El problema que esta férula tenía es la complejidad. ¿Cuánto tiempo se tardaban en producir una de estas piezas? Y el problema que tenía Estados Unidos es que necesitaba dar un afluente de estas férulas. Entonces lo que hicieron fue que lanzaron una competencia abierta. En ese tiempo, Ray y Charles Ames eran diseñadores sumamente prolíficos en los Estados Unidos y ellos estaban experimentando con el doblado de la madera. Ellos todavía no lograban el conseguir una pieza que fuera estable a través de los procesos que tenían, porque las maquinarias que habían construido todavía no eran lo suficientemente especializadas. Pero con la ayuda del gobierno, de la inteligencia y de la Armada, o de Army, del ejército, pudieron construir nuevas máquinas y ellos crearon una nueva férula. Y este fue el resultado. Y para mí es sumamente impresionante ver esto y el pensar que tiene 65 años de que fue hecho. Si lo ves ahora, se siente súper actual, se siente completamente fresco y estoy seguro que si lo ves en 50 años se va a seguir sintiendo igual. Y la manera en que consiguieron esto fue en el entender cuál es el problema, que tienen que producir las piezas de manera sencilla, que una pieza era la mejor solución, que no necesitaban transportarlas con estas bandas, podían dar las bandas por separado, podían usar la ropa que los soldados tenían. El entendimiento de ese problema fue lo que cambió fundamentalmente la visión para poder hacer esto. Y después, a través de esa tecnología, empezaron a producir mobiliario.
Entonces tuvo un impacto y supieron ver la manera de seguirlo desarrollando en una manera diferente. El ser innovador, el tener simplicidad, quiere decir que entiendas los materiales que estás utilizando, que entiendas las características básicas del material, no que lo entiendas por lo que otra gente ha hecho, que no lo entiendas por lo que está allá afuera, por lo que ya sabes, sino que experimentes y que descubras nuevas posibilidades. Y a través del entendimiento y de la estructura, puedes crear un objeto innovador que nunca ha sido visto antes. Y esto nada más es el resultado de entender qué material estás usando. No de que alguien te diga, la tela se usa así para hacer ropa o usas una bolsa. No quiero ser controversial, por favor, olvídense de la parte estética y vamos a hablar de un punto de producción que es sumamente interesante. Esto no importa si les gusta el diseño de Apple o si creen que es lo mejor. Esto es acerca de la producción que usan. Hay muchas compañías en el mundo de electrónicos que les encantaría el poder usar el mismo proceso, les encantaría poder usar un cuerpo de aluminio donde todos los electrónicos estuvieran ensamblados. Y hay muchas compañías que actualmente lo siguen dibujando y que siempre salen en las juntas y plantean esta idea. A lo mejor pueden avanzar un poco, tal vez, pero el problema es que cuando empiezan a ver a los proveedores, simplemente no hay manera de que puedan usar este proceso, es demasiado caro para los volúmenes que ellos usan. Y la gente entiende cómo es que está hecho, pero nadie más lo puede hacer. Y el secreto que tiene esta compañía para poderlo hacer es que ellos entendieron que este proceso sumamente avanzado, que este proceso que es sumamente sustentable, no podía ser únicamente utilizado en un producto, que lo tenían que usar en toda la línea, que tenían que hacer una apuesta al futuro por un proceso para poder ser capaces de desarrollar estas técnicas. Y a través de esa implementación, a través de toda la línea, es que pueden hacer lo posible. Jamás podrían hacer solamente un producto que fuera en aluminio, que creo que es algo muy interesante. Y aparte el proceso de fresado que utilizan, imagínense que es una barra sólida de aluminio, y fresan desde la parte de arriba o talada y abren un espacio, fresan aquí en esta área y por la parte de atrás, pero después fresan con fresas planas las cavidades. Y hay mucha gente todavía que cree que hacen soldadura o hacen cosas así, y es nada más la innovación y la apuesta al entender cuál es el proceso. Cuando hablamos mucho de simplicidad, de repente hay gente que puede decir, pero es que tanta simplicidad es aburrido, el objeto no tiene vida, el objeto no tiene alma. Pero en realidad de lo que te puedes dar cuenta es si un objeto tiene simplicidad, si tiene estos espacios donde tú puedes poner esa alma, donde tú puedes decidir de qué manera quieres que ese objeto sea entendido, a lo mejor tal vez eso sea más interesante, que el objeto sea un lienzo para que tú te puedas expresar, para que tú lo puedas llenar del sentido que quieras que tenga. Y creo que esa es una labor sumamente difícil como diseñadores, el decir, yo nada más quiero proporcionarte este lienzo en blanco y quiero que tú le des la personalidad, que tú lo acabes de definir. Quisiera terminar con lo más importante en el diseño es entender el escenario donde el producto que hacemos, entender las características y la manera en que ese ambiente va a afectar a nuestro producto. Necesitamos entender la simpleza de los materiales, la manera de utilizar el diseño en nuestra vida común. Necesitamos entender que el diseño también es una parte que le da belleza y que esa belleza tiene también una función en nuestras vidas. Gracias.